Vamos a hablar sobre el engaño de los pactos satánicos. Y es porque en esta época se habla mucho sobre cantantes, sobre personas famosas que se dice que han hecho este tipo de pactos y que por eso han tenido el éxito que han tenido, y que realmente una vez que hacen ese tipo de pactos pues se vuelven como marionetas donde ya no pueden hacer absolutamente nada y que en cierta forma su alma ya la vendieron y no pueden salirse ya, no importa lo que hagan, ya está establecido supuestamente un pacto y no se puede quebrantar. Pero esto será cierto, realmente existe un personaje oscuro que hace esto y que puede tener ese poder sobre los seres humanos para supuestamente ganar su alma. Realmente esto es una historia que comenzó sobre todo fuertemente después de cuando comenzó la era cristiana, es decir, con Constantino, y todos estos escritos del Nuevo Testamento que son los que más énfasis han hecho sobre este tipo de personaje, en donde vemos que ha habido un cambio muy fuerte en esta área, y es como que lo que llaman el Antiguo y el Nuevo Testamento hay ciertas cosas que no tienen una secuencia lógica y que el uno habla de un personaje distinto y el Nuevo Testamento habla de otro. De hecho hicimos un video hace un tiempo atrás que se tituló ¿Quién es Satanás? Lo invito a que lo miren, en donde se miran los dos puntos de vista, el punto de vista del judaísmo, de los israelitas, y el punto de vista del cristianismo con respecto a este personaje. Pero como no quiero ser repetitivo, hoy me voy a concentrar sencillamente en esa parte de si realmente se puede llegar a hacer pacto con un personaje de estos y si las personas son conscientes de lo que están haciendo, porque muchas veces si alguien lo intenta o alguien lo está haciendo, pues realmente está siendo engañado, porque creo que se tiene que investigar un poco más sobre este tema para entender si realmente todo eso es posible. Porque hay dos historias. Está precisamente ese Antiguo Testamento y está ese Nuevo Testamento. En el Antiguo tenemos lo que los judíos denominaron Tanakh o Torah y Tanakh. Son complementos de varios libros, donde está la ley de Moisés y donde está pues todo el resto de libros que componen lo que llamaron el Antiguo Testamento, pero que en realidad allí vemos cosas muy distintas, un personaje completamente diferente con respecto también a lo que tiene que ver con los pactos o con el poderío que pudiera supuestamente tener. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice en el Salmo 24 que Jehová, quien se autoproclama Dios en este libro, ¿no? Ya hemos hablado mucho sobre este personaje porque particularmente creemos que es un impostor. Sin embargo, en ese salmo dice que de él es la plenitud de la tierra y todos los que habitan en la tierra, supuestamente. Aunque sus actos en ese libro solamente nos muestran un Dios territorial que solamente está con un pueblo y que pelea con otros pueblos, erradica a otros pueblos, manda a asesinar y bueno, una cantidad de cosas que ya hemos hablado. Pero el punto aquí es que realmente quien se da ese título, quien se da esa autoridad de que supuestamente toda la tierra es de él, es Jehová o Yahweh. Pero en ningún momento aparece en la Biblia donde un personaje llamado Satanás o Diablo, sobre todo en esta parte estamos concentrados en la parte antigua, que haya dicho que él se autoproclamaba Dios o que él en cierta forma cogía el dominio de la tierra y que se haya manifestado de diferentes formas para hacerle entender a los seres humanos de esa época que él era el único Dios de esta tierra, el verdadero, o que estaría prácticamente teniendo ese reinado. Eso nunca se ve. El único que realmente siempre demuestra en todo esto su poderío supuestamente y su autonomía y todo lo que se supone que es de él, etcétera, pues es el mismo Jehová, pero nunca un ser llamado Satanás. Y allí es donde nos vamos a concentrar, en esa misma antigüedad de una historia que ya también hablamos en otro video de Job, que también invito a que mire ese video. Una historia bastante
triste, contradictoria, que no tiene mucho sentido, pero que en esa historia, por ejemplo, en el primer capítulo de Job, dice que un día se presentaron delante de Jehová los hijos de él, entre esos Satanás. Entonces dice que se presentaron, es decir, hace parte de ese grupo y se es considerado un hijo. Ahora, eso obviamente ya de entrada deja mucho o anula ese argumento de que este fue expulsado del cielo, de que se llevó la tercera parte de los ángeles y que prácticamente es un ser independiente y todo eso, cuando en realidad lo que nos muestra toda esta historia es que es parte del equipo en cierta forma, está con una finalidad, con un propósito, y allí tienen una conversación, que si supuestamente fuera el enemigo de él, el que se digamos se rebeló, etcétera, pues no tendría por qué existir esta conversación, no tendría por qué él seguir siendo parte, presentarse delante de Jehová, y sencillamente sería o destruido o no tendría por qué ser parte de una conversación como la que tuvieron, en donde Jehová se dirige solamente a él, no se dirige a los otros, sino le dice: si has considerado a mi siervo Job un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, etc. Y entonces Satanás le dice: pues claro, porque él, digamos, lo tiene todo. Entonces, si le quitaras todo, obviamente mirarías o te darías cuenta cómo prácticamente blasfemaría delante de ti. Entonces ahí tienen una conversación tan increíble, tanto que demuestra realmente que no hay ninguna diferencia entre ellos dos, sino que son parte de lo mismo. Entonces, después de esa conversación, pues Job, en este caso Jehová le autoriza y le dice, ya en el mismo capítulo 1, en el verso 12, dice Jehová que todo lo que es de Job está en tu mano, sencillamente no toques su vida, es lo que le dice en ese verso. Y aquí vemos que prácticamente la única parte, el único relato bíblico de la antigüedad en donde se puede decir que esas muertes, porque allí este ser se va contra Job, mata a su familia, mata a sus hijos, mata a sus hijas, destruye sus tierras, destruye los animales, acaba con todo. La única que sale es su esposa viva de allí, pero obviamente después lo deja. Y vemos que prácticamente esos asesinatos son los únicos que le podrían contar a este ser llamado Satanás, pero que obviamente no es el autor intelectual. El autor intelectual sería en este caso entonces Jehová. Así que este simplemente es una especie como de sicario en ese aspecto. Aquí nos queda claro que definitivamente esa historia que después vienen a tratar de contar en el Nuevo Testamento no coincide con esta, porque allí se ve claramente que es parte del equipo, que tiene una función, un propósito, y que en vez de dar, lo que hace es quitar en este caso la vida, quitar los bienes materiales, quitarle a sus hijos pues y a sus hijas, quitarle riquezas, o sea, todo lo contrario a lo que supuestamente las personas piensan de este ser, que no actúa como un ser independiente de acuerdo a esta historia, sino que realmente lo hace con el respaldo del mismo Jehová. Y después entonces viene la gran contradicción en el llamado Nuevo Testamento, en donde allí nos presentan un personaje completamente distinto. Y dice la llamada tentación de Jesús, en donde dice que lo llevó a los lugares altos y le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo que todo esto te lo daré si postrado me adorares. Y algo interesante que le dice porque este reino me lo han dado a mí, y a quien yo quiera se lo doy. Y entonces decimos, ¿de dónde dice este personaje que se le ha dado ese reino? Si cuando uno mira toda la historia del Antiguo Testamento, no aparece en ningún lado de que se le haya entregado eso. La otra parte, o la segunda parte, que dice que él a quien quiere se lo da. Vamos a mirar quién es quien tiene, digamos, según estas mismas escrituras, ese derecho
de poder hacer eso. En el libro de Daniel capítulo 4 verso 25, cuando el rey Nabucodonosor era un rey muy, digamos, muy arrogante y bueno, fue juzgado por su soberbia y por muchas cosas más. En la parte B del versículo 25 de Daniel 4 dice que obviamente que él va a tener unas consecuencias, porque dice, porque el Altísimo le quita su reino y a quien él quiere se lo da. O sea que en cierta forma este libro de Daniel comprueba de que quien puede hacer eso o quien dice eso es precisamente Jehová o Yahweh, que él puede tener la autoridad sobre un reino y se lo puede dar a quien él quiera. Entonces es las mismas palabras que prácticamente usó en este caso a quien llaman diablo y Satanás. Vemos entonces que ya nos empieza como a dar una especie de luz de que realmente este ser, al parecer, no es aquel que las personas piensan, sino que puede estar aquí existiendo una especie de dualidad engañosa hacia la humanidad, de acuerdo a los escritos bíblicos. Hemos hablado de que esta historia de Jesús, pues el mismo personaje de Jesús deja mucho que desear en muchas otras cosas, porque bueno, ya hemos hablado también en esos videos sobre quién es Jesús y todo eso, o sea que los invito a que lo vean para no ser repetitivo. Entonces cuando miramos todo eso, vemos también que otra parte que dice Jehová es que dice que de él son las almas y que el alma que pecare esa morirá, etcétera. Pues todas esas características son de él y no de este otro personaje. También en toda la antigüedad quien hizo pactos y que pedía pactos era el pueblo, era Jehová o Yahweh con este pueblo de Israel, pero en ningún momento se dice o aparece algún pacto que supuestamente Satanás en toda esa historia haya hecho con algún pueblo o con alguien. No existe eso. Todo esto del Nuevo Testamento ha sido una lucha con los mismos judíos o israelitas que no aceptan muchas cosas porque no van acorde con todo lo que ellos tienen antiguamente o con sus escritos. Y de hecho se ven muchas contradicciones con los supuestos apóstoles y todos estos que empiezan a hablar de un diablo o de un Satanás completamente distinto al que ellos mismos habían conocido a través de la Torá, un ser que sencillamente es parte, digamos, de la jerarquía de este mismo Dios que se utiliza para hacer cosas oscuras. De hecho esto me recuerda un comentario que hacía el fallecido Facundo Cabral, este cantante de música protesta argentino, que decía una frase que en realidad es muy cierta. Decía que el Dios y el diablo son el mismo, y que cuando Dios tiene que hacer algo un poco dudoso y un poco oscuro, utiliza el seudónimo para no dañar su buen nombre. Y eso es una realidad, eso se ve en la historia de Job. Y pues de hecho cuando usted mira la historia de Job, la gente dice que cayó fuego de Dios para destruir todo lo que había en la vida de Job. Nunca mencionan ni siquiera al diablo o Satanás. Es decir, ese concepto no existía para ellos. No existía el concepto de que ellos tuvieran supuestamente un enemigo o algo así, sino que, como hablaba en ese otro video de Satanás, pues ellos lo ven como alguien que está allí para enseñarle, para darle lecciones al ser humano, pero obviamente con el respaldo del mismo Yahweh. Entonces son todo este tipo de cosas que nos llevan a pensar que cuando las personas realmente hacen un pacto en este tipo de, digamos, de niveles de música, de la industria y todo esto, productora de Hollywood, películas, etcétera, pues en realidad lo que están haciendo es que también la otra parte es que lo están haciendo con algunos personajes que pertenecen a algún tipo de pensamiento secreto y oscuro, o ¿no? con grupos secretos, que ya se habla hoy día mucho sobre eso, que tienen el poder y que aprovechan ese poder para manipular a muchas personas, y que lo que firman es como una especie de contrato en donde la voluntad tienen que entregarla prácticamente a ellos, se hace lo que ellos digan, se vuelven ellos como marionetas de este tipo de grupos y de personajes, y aquel que quiere salir pues tiene que, pues es muy difícil y tiene que asumir las consecuencias. Entonces también esto puede ser algo sencillamente humano, que la gente obviamente lo lleva al otro extremo
porque ha habido toda esta influencia religiosa de este personaje que en realidad está ficticio, es posible que sea ficticio, que ni exista, pero que si vamos a esos contextos bíblicos, pues realmente que cumple todos esos requisitos de hacer pactos, de pedir sacrificios, tanto humanos como de animales, quien asesinaba realmente, quien mandaba a matar, quien al que no le obedecía o incumplía un pacto terminaba pues de la peor forma, pues es el mismo Yahweh, quien realmente considera que él es el dueño de las almas, quien realmente dice que es el dueño de de todo, y que a quien quiere él reparte y le da. Entonces es así. Incluso hay otro ejemplo que casi se me pasa, es el ejemplo de Salomón. Cuando Salomón le pide sabiduría, dice que como le pidió solo sabiduría, entonces le iba a añadir riquezas, o sea que le dio riquezas y le dio sabiduría, aunque sabemos que Salomón no terminó siendo ningún sabio, terminó haciendo las cosas mal, terminó profanando el templo, terminó juntándose con culturas que no eran la de él, terminó haciendo mezclas y una cantidad de cosas que en realidad no sé de dónde sacaron o de dónde se puede sacar que entonces él fue sabio, ¿no? Realmente si supuestamente pidió sabiduría, pues no, lo que recibió, no sé qué habrá recibido, pero finalmente la sabiduría no fue en ese aspecto. La otra parte es que le añade riquezas, o sea, quien da es él, ¿no? O sea, se ve como eso, ¿no? Si haces esto, yo te doy. Quien tiene esas características de hacer todo ese tipo de cosas en toda la historia, de dar, de decir, si me sigues, si me adoras, si esto, yo te doy, vas a tener esto y lo otro, es el mismo Yahweh, pero en ningún momento este personaje se ve haciendo eso en ninguna historia. Entonces ya cuando viene esta historia de la llamada tentación de Jesús, es donde empieza a nacer este personaje construido de esa manera, haciendo cosas que realmente no tienen una coherencia de lo que venía en la antigüedad. Y entonces de ahí en adelante todos los seguidores se ponen digamos, a mostrar una idea distinta de este ser y a darle incluso un poder que no tiene, supuestamente, de acuerdo a todas estas historias. Y allí pues se crea una división prácticamente entre estos dos conceptos antiguos y nuevos. Prácticamente este personaje fue construido más en Roma, ¿no? En esa época de todo eso que se vivió según la historia bíblica. Entonces, amigos, pues lo que podemos concluir aquí es que sencillamente aquí no se le está, a ese tipo de pactos no existe, se lo han inventado, y si alguien lo hace, pues lo está haciendo posiblemente para un ser completamente distinto, que no es que la gente piensa, porque según la misma Biblia no tiene esa autoridad para hacerlo, y que posiblemente lo esté haciendo es con el mismo Jehová. Hablamos de que Jehová prácticamente es una dualidad de luz y oscuridad, y muchas otras cosas más que ya hemos hablado en diferentes videos. Así que, amigos, pues la otra parte es, como decía, la parte humana, sencillamente, que también puede entrar allí, que manipula al ser humano, y que lo hace y que lo lleva a una especie de esclavitud, ¿no? En este sentido de hacer lo que ellos quieren, y lo manipulan también. Y también la otra parte son entidades oscuras, sin llamarles ningún nombre, sencillamente que aquel que entra en ese mundo, pues obviamente puede recibir cosas muy negativas en su vida, y que definitivamente pues lo manipulan más. Pero no tiene que ver exactamente con un personaje como este, que es sencillamente muy inventado, muy ficticio, y que realmente no coincide ni siquiera con toda esa historia antigua bíblica. Así que, amigos, pues siempre hay una opinión distinta en todos estos videos. Solamente pedimos que haya respeto, siempre hay otra idea distinta, habrá personas que se molesten con este tipo de temas, pero a veces no se hablan de temas de estos y la mayoría de personas cree lo que todo el mundo les dice. Obviamente tampoco me crea a mí este tipo de cosas, investigue por usted mismo y se dará cuenta que definitivamente no todo es como parece. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo de Mundo Despierto en Facebook,
si quieres ser parte de él. Nos vemos en próximos videos.